ferroviarios. Para nosotros es un gusto que estén aquí en este local sindical con tanta historia, en esta ciudad de tanta lucha y sacrificio. Hoy nos reunimos para brindar un solemne homenaje a aquellos compañeros que aquel 16 de septiembre de 1985 hicieron una marcha a pie y donde la memoria de cada uno de los ferroviarios que actualmente seguimos y aquellos ferroviarios que hoy en día tampoco contamos con ellos, hay que tenerla siempre presente. Para nosotros es un gusto poder nuevamente estar aquí en el local sindical de la Unión Ferroviaria, en nuestro sindicato, en el sindicato de todos nosotros. Y hoy quería brindar unas palabras, pero antes que nada quisiera pasarle para que brinde una de ellas el compañero Gustavo Acosta, que está aquí presente, que él va a dar unas palabras a todos nosotros y bueno, con un fuerte aplauso le damos Bueno, compañeros, quiero antes que nada agradecer a los compañeros del sindicato de la Unión Ferroviaria, los compañeros nuevos, que quisieron homenajear con este presente que nos van a dar sobre esa marcha que después sin duda la vamos a desarrollar. Antes que nada, darle la bienvenida a la prensa local que está hoy acá presente, cubriendo este evento, que siempre lo han hecho, cada vez que lo hemos convocado. Y agradecerles a los compañeros que vinieron de Montevideo, los compañeros de aquel viejo sindicato allá por el año 84-85 cuando se formó esto, a los compañeros, ni que hablar del Consejo Directivo actual. Un agradecimiento también a aquellos compañeros que estuvieron antes que ellos, que nos ayudaron a reflotar el sindicato. Es un sindicato con historia, lógico. Allá por el año 84, con el compañero Carlos Diraqué, que está ausente, ya todos saben cómo es la historia, ¿no? De aquel trágico accidente. Me convocó para reorganizar el sindicato. Eran tiempos difíciles, ya eran los albores de la caída de la dictadura, y junto con él y otros compañeros como Roberto Medina, Eduardo Blanco, Gustavo López, Freddy, Enrique, en fin, no quiero nombrar a algunos porque me puedo olvidar de otros, pero tratamos de reorganizar el sindicato. Fue en ese marco que, post dictadura, que si ustedes verán éramos todos muy jóvenes, sin experiencia porque habíamos atravesado esos 10 años de dictadura. Y costaba porque había que cobrar una cuota sindical, había que afiliar compañeros y sin duda que empezamos a plantear un montón de reivindicaciones y cosas así. También saludar a los compañeros y familiares de los compañeros que se nos fueron, como Freddy hace poco, que está la hija y la señora ahí, que yo quiero un aplauso para ella por la ventana. También aquellos compañeros que después la Unión los va a nombrar, que están ausentes también, que se nos adelantaron un poco en el camino. Pero sin duda que Washington va a hacer una exposición de lo que está el ferrocarril actual, la Unión Ferroviaria en que está, que eso ya escapa un poco a nosotros porque estamos jubilados. Pero después cuando retomemos la palabra en lo que se va a referir en sí a la marcha y por qué fue y todo eso, desarrollaré cómo se desarrollaron todos los acontecimientos. Así que Washington, te doy la palabra y muchas gracias por estar ustedes acá presentes. Bueno, compañeros, nosotros
vamos a estar pasando unos saludos de diferentes sindicatos que nos han hecho llegar por este día. Entre ellos está la Intersindical de Tacuarembó, el plenario, y donde dice así: compañeras y compañeros ferroviarios de Paso de los Toros, desde el plenario intersindical de Tacuarembó queremos hacer llegar nuestro más profundo saludo y reconocimiento a quienes protagonizaron la histórica marcha ferroviaria de septiembre de 1985, caminando con dignidad, convicción y esperanza en defensa del ferrocarril, del trabajo y de la clase obrera uruguaya. A 41 años de aquella gesta, la memoria de los compañeros que salieron a la ruta desde Paso de los Toros sigue viva. En cada lucha colectiva, en cada bandera levantada y en cada acto de solidaridad entre trabajadores. Aquella marcha no fue solamente una medida sindical, fue una demostración inmensa de coraje popular en los primeros tiempos de la recuperación de la democracia, cuando aún persistían el miedo, las heridas y la consecuencia de la dictadura. Ustedes caminaron por todos, caminaron por el derecho al trabajo, por la defensa de las empresas públicas, por la soberanía y por un país más justo. En ese andar dejaron una huella imborrable en la historia del movimiento sindical uruguayo. En este homenaje abrazamos fraternalmente a cada compañero y compañera ferroviaria, a sus familias y a quienes mantuvieron viva esta memoria durante décadas, porque un pueblo que recuerda a quienes lucharon jamás se resigna. Honor y memoria a los ferroviarios de la marcha de 1985. ¡Viva la solidaridad de clase! ¡Viva la lucha de los trabajadores! Bueno, ahora le vamos a dar el micrófono para que hable nuestro compañero Jorge Martínez, secretario general de nuestro sindicato. Buenas noches, un placer estar conmemorando esta movida que hicieron estos compañeros hace tantos años en un momento tan complicado, en este pueblo ferroviario de alma, este pueblo que demuestra que aún cuando todos los gobiernos de todos los colores han hecho lo posible para desaparecer el ferrocarril y también de este hermoso pueblo, no lo han logrado. Seguimos teniendo en cada esquina de Paso de los Toros alguna familia y algún compañero que perteneció al ferrocarril o tuvo algún familiar. Punto estratégico en este país también. El ferrocarril aquí en el medio del país era extremadamente laborioso, teníamos remesas, teníamos muchos maquinistas, teníamos un punto realmente que en el corazón del país transitaban muchísimos trenes en esta línea que llega a Rivera y que también en ciertos puntos se iba abriendo, ¿verdad? Iba conectando a todo el país. Lo mío va a ser un pequeño repaso, porque si nos pusiéramos a hablar de toda la historia ferroviaria y de todas las luchas que hemos dado, tendríamos que estar un par de días acá. Pero para no ir tan atrás como van a hablar los compañeros, podemos recordar que en los años 90 el gobierno de Lacalle, si bien se compraron las máquinas 2000, que hasta el día de hoy están en funcionamiento de la empresa Self, fue lo único que se puede rescatar, porque por otro lado estaba queriendo privatizar el tren de pasajeros, en cierta forma lo realizaron, y gracias a la pelea de la Unión Ferroviaria, una de tantas, se logró revertir esa situación. Y bueno, esa entre tantas ha sido una de las grandes peleas que hemos tenido, ¿verdad? También pasando por el año 2003, donde se cerró la estación central, la que se aseguraron además que no pudiera tener más trenes cuando construyeron esa terminal adelante, que no se parece a nada, que no contempla nada de lo que podía ser realmente un servicio de pasajeros para nuestro país.
Los que entramos a partir del año 2006 ya entramos con esa estación funcionando y realmente estaba puesta ahí para cortar la pasada definitivamente hasta la estación central, ¿verdad? Con aquel plan Fénix, que bueno, como todos saben, hasta el día de hoy se seguía peleando para poder recuperarla en manos de ladrones que prometieron y que se llevaron todo, pero al final de cuentas nunca hicieron nada. Y ahí vemos nuestra estación central arruinada, da pena pasar por allí. Dejaron que los años destruyeran todo y que bueno, que todo el pasado de tantas roturas, de tanto abandono, haga que la estación central esté en las condiciones que está, ¿verdad? Luego pasamos por un gobierno frente amplista, el primero, que bueno, que obviamente creó expectativas para quienes habíamos visto que todos los gobiernos de derecha habían hecho todo lo posible para desaparecer el ferrocarril, ¿verdad? Hubo ingreso de personal entre el 2006 y 2008, lo que abrió una ventana de esperanza para que el ferrocarril se pudiera reflotar. En aquel momento se pusieron trenes de pasajeros hasta San José, se pusieron a Florida, más los que estaban a 25 de agosto y a Sudriel, ¿verdad? Con el tiempo, la forma en que se pusieron a andar fue más politiquería que otra cosa, porque en definitiva un tren de pasajeros tiene que tener una regularidad diaria, ¿verdad?, para poder funcionar. No puede ser que la gente tenga que salir de San José como salía a las 5 de la mañana y tener que retornar a las 7 de la noche. Entre lo que demoraba, porque las vías estaban en malas condiciones, más tomando en cuenta que salía de tarde y demoraba 2 horas y media en llegar a San José, no servía. Evidentemente a la gente no le servía. No puedes estar 12, 13 horas trabajando prácticamente para poder retornar a tu casa. Si bien el costo era más económico, no se hizo de la manera que tenía que hacerse. Igual que a Florida pasó exactamente lo mismo. El tramo que teníamos entre Florida, San José y 25 de agosto viajaba muy poca gente. O sea que fue un intento irreal realmente de poner los trenes de pasajeros de vuelta. Y el mismo gobierno lo terminó sacando después, ¿verdad? En el 2007 fue cuando empezamos con la debacle de las privatizaciones. En el 2007, cuando Vía y Obra fue privatizada, se creó la Corporación Ferroviaria de Uruguay, fue cuando a AFE le quitaron todas las potestades de hacer los trabajos importantes en la vía. Por supuesto que llevándose millones siempre, ¿no? Cualquier empresa de estas que empieza a trabajar para el Estado se lleva millones. Y empezó a hacer que los compañeros de Vía y Obra que se fueran jubilando, se fueran yendo, como pasó en Vialidad, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y en tantos lugares se fue privatizando y empezó a desaparecer, ¿verdad? Pero ahí recién empezaba lo que era la privatización. En 2009 también sufrimos el primer intento de privatización de la carga con Ferrosur, pelea que también la Unión Ferroviaria pudo abatir. No fue fácil, pero bueno, logramos que se frenara a tiempo. En el año 2015 en el año 2011, perdón, fue cuando se creó la CEF, intentando que nosotros, los ferroviarios, algunos que tenían 30 años acá adentro, pasaran a trabajar bajo el derecho privado, con promesas de mantenerle sus cargos en AFE, intentando desmantelarnos de todas maneras, ofreciendo dinero que después tampoco pagaron. Y lamentablemente contaron con el apoyo de 4 o 5 carneros. Y son carneros con mayúscula, porque mataron a los cientos de ferroviarios, que éramos casi 1000 todavía en esa época, con un inspector y 4 maquinistas carneros. Con el tiempo lograron que la carga se fuera de AFE. El cuento en aquel momento era que al separar las empresas iba a haber mejor organización, se iban a conseguir nuevos clientes
y que la carga que estaba en manos de AFE y no funcionaba, porque AFE no funcionaba, iba a ser espectacular. Se gastó el dinero que para AFE antes no aparecía para arreglar las máquinas, allí están arregladitas, y más nada. Hoy en día la empresa no está funcionando, hemos tenido compañeros en el seguro de paro, AFE quedó con solamente los trenes de pasajeros y el tiempo demostró que la idea simplemente era desmantelarlo, que la idea no era ni reflotarlo, ni invertir en serio, ni nada que se le parezca. El tiempo demostró que lo que la Unión Ferroviaria decía por todos lados y que nos trataban de locos y de querer cuidar nuestra chacra era verdad. Sirvió para duplicar gastos, porque obviamente al crear otra empresa, el único que se repite es el presidente, pero después, y el vice, pero después, todos cargos políticos nuevos, gente acomodada y la pérdida permanente desde que se creó de la carga. Se hizo todo lo posible para que los pocos clientes que tenía AFE se fueran perdiendo. Mucho más cuando en 2015 se puso en marcha y llegó hasta ahí porque la Unión Ferroviaria peleó. Si nosotros hubiésemos sido unos vendepatrias, hubiese empezado antes, ¿verdad? Pero les costó porque les llevó tiempo que Carnero, que era inspector, le diera las clases a los nuevos. Se dieron el lujo de contratar gente que no tiene la culpa de buscar laburo y de dejar compañeros excedentes. Paso de los Toros los desarmaron, los desaparecieron prácticamente. Compañeros que llevaban algunos 20, 30 años trabajando acá adentro terminaron desperdigados por allí, quedándole pocos años para trabajar en lugares donde no pertenecían. Esto lamentablemente llevó a muchas desgracias también. Muchos compañeros, debido a la depresión, terminaron en consecuencias graves. Y eso se lo debemos al gobierno del Frente Amplio. Aquel que en los años 90 hizo campaña para llegar hasta el gobierno defendiendo las empresas públicas. Esa mentira llegó hasta ese momento cuando realmente vimos que la idea era desaparecer el ferrocarril público. De ahí para adelante, bueno, hemos dado una batalla con lo que tenemos, con lo que podemos. Pasamos de ser cerca de 1000 en el año 2006, a que los retiros incentivados y las excedencias nos fueran desapareciendo de a poquito. Los dos últimos gobiernos del Frente Amplio y los 3 primeros que ocurrieron fueron para desmantelarnos y bueno, con la pelea que dimos supimos por lo menos aguantar hasta ahora que siga funcionando lo poco que tenemos. No es lo que queríamos recuperar la carga, teníamos con qué, pero prefirieron, cuando supuestamente querían mejorar los números, sacar un montón de gente especializada de AFE a trabajar en cualquier lugar, contratar gente nueva, gastar en prepararla, solamente para desmantelar el ferrocarril. Y eso no lo puede negar nadie, de ninguna manera. Tanto así, que en el año 2000, entre el 2013 y el 2016 llegaron los coches de Suecia. Coches motores que tienen hoy en día 45, 46 años, ya no se les puede pedir más. Coches motores que no estaban preparados para trabajar en esta zona tampoco, eran coches que trabajaban en temperaturas bajo cero, casi sin repuestos. Evidentemente era una ganga lo que valían, pero justamente era por eso. No tanto por el estado en el que estaban desde el punto de vista visual, sino por el desgaste evidente que tenían en ese momento y que a esta altura imagínense lo que es. Nos van quedando poco y nada de aquello. Pero a lo que iba es que tanto fue así que el presidente que estaba en ese momento, Peterich, por hacer eso, al poco tiempo le costó el puesto. Si venías a hacer algo por el ferrocarril, no dudabas. Esa guerra interna dentro del Frente Amplio que para los que
Acá hay compañeros que tienen muchos más años que yo y que vivieron no solo esto que estamos conmemorando hoy, sino de ahí para adelante toda esa esperanza que había puesta en que el gobierno de izquierda defendiera las empresas públicas que son del pueblo, ¿verdad? Y que no ocurrió de ninguna manera. Pero aún así, los que somos más jóvenes, pero que ya tenemos 40 y pico, también recordamos que las campañas eran en defensa del agua, eran en defensa del ferrocarril, eran en defensa de todo, y nosotros hemos dado peleas y acompañado peleas que no solamente son del ferrocarril. Con muchos sindicatos del PCNT hemos peleado por la privatización y la tercerización, contra la tercerización en todos los organismos públicos. Y eso también lo hizo el Frente Amplio de la misma manera que lo hizo la derecha. Ya hoy en día no le cabe salvación a ningún gobierno de ningún color de lo que ha hecho, no solo con el ferrocarril, sino con el resto. Desde presidentes que se corrían un tren para ellos, hasta hermanas de diputados que trabajaron en AFE fantasmalmente. Nunca pisaron la oficina y eran asesores, asesora en este caso. ¿Asesora de qué? No solo no sabía nada de ferrocarril, sino que además nunca fue a trabajar. Y eso no lo puede negar nadie tampoco. Aún así, con esos coches y con los compañeros que le meten, lo hemos mantenido andando hasta ahora lo que hemos podido, sin inversión, sin repuestos y sin la idea realmente de que siga funcionando. Así fue que llegamos hasta el 2019 trabajando con las líneas activas en Montevideo, que fue cuando se cerró para sí realmente invertir lo que nosotros pedíamos hacía muchos años y que no se podía y no era rentable. Pero ahora resulta que gastamos millones. Vamos a estar más de 20 años pagando una vía para el usufructo de una empresa internacional llena de plata y que lo único que dejó fue un tiempo de trabajo de obra para los uruguayos después. El personal y la gente que tiene laburo hoy en día, gracias a eso, que vamos a pagar en 20 años, es muy poco. Y como el tren no servía, la carga no era rentable, pero resulta que podemos pagar 20 años una vía hecha nuevo, luego que hubieron ofertas de todo tipo. Antes de eso, hubieron ofertas de los vascos, hubieron ofertas de los chinos, hubieron, y de alguna que otra también, de distintas maneras, privadas y pública, privada, y de todas formas, y ninguna era aceptada. Ninguna servía, ninguna era posible, y resulta que terminamos pagando millones y millones por una vía que encima AFE no utiliza. Entonces, no ha sido fácil la pelea. Hemos aprendido de los veteranos cómo se lucha. Por suerte nos dio el tiempo de compartir con ellos, con los que iban quedando hasta no hace mucho, porque a base de retiros anticipados nos han ido desapareciendo. Más a las excedencias que, al igual que hizo Sanguinetti, hizo el Frente Amplio también. Entonces, de nuestra parte, los que somos más jóvenes y que estamos acá aguantando, no tenemos más que agradecimiento para esos compañeros que nos enseñaron a laburar, que nos enseñaron a aguantar y que nos enseñaron que el ferrocarril, más que un laburo, es una familia. Y acá lo están demostrando compañeros que he estado conversando en este rato, que quedaron excelentes hace 30 y pico de años y que son ferroviarios todavía. Tengo la suerte de ser hijo de ferroviario también y quizá, bueno, ahí también se lleva un poquito más en la sangre y se siente de otra manera. Pero si aún no hubiese sido así, estoy seguro que hoy en día tendría el mismo sentimiento de amor por el ferrocarril y de agradecimiento con todos los compañeros que al correr de los años nos han enseñado cómo se pelea por esto hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias por estar acá y un placer ser ferroviario y estar con ustedes acá. Bueno, compañeros, antes de proseguir con el próximo orador en este día, vamos a dar unos saludos de otros sindicatos hermanos que me han hecho llegar: la Asociación del Personal de Médica Uruguaya,
a la Unión Ferroviaria, enviamos nuestro fraterno saludo en este homenaje a las y los compañeros que hace 41 años protagonizaron la histórica huelga de 43 días en resistencia a la desaparición de los trenes en nuestro país. Este 8 de mayo recordamos también a aquellos compañeros que con enorme dignidad y compromiso realizaron una marcha a pie de 7 días como forma de protesta y defensa del ferrocarril nacional. Su lucha permanece viva en la memoria de nuestro pueblo, porque defender el tren era y sigue siendo defender la integridad del país y el desarrollo nacional. Honor a quienes resistieron por un ferrocarril al servicio del pueblo. Un saludo fraterno de la Asociación de Personal de Médica Uruguaya. Bueno, vamos con un saludo de los compañeros de ATCS, que es la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Compañeros de la Unión Ferroviaria, les enviamos el más afectuoso saludo y reconocimiento a un gremio hermano que hemos compartido tantas luchas, tantos ideales y que representa como el que más lo que debe ser un sindicato. Siempre en defensa de los derechos del pueblo, en defensa del tren, y en este día homenajea la marcha del año de 1985, que tuvo 17 compañeros iniciando el camino a pie desde Paso de los Toros hacia Montevideo, bajo una intensa lluvia en la mañana de ese 16 de septiembre, y que se enmarcó en la huelga desplegada por los ferroviarios en defensa del ferrocarril nacional y de toda la gente, del pueblo, clase trabajadora que tenía y aún hoy tienen en el servicio de Tacuarembó a Rivera el tren como parte de su vida cotidiana. Esta marcha es otro de los tantos hitos históricos de la Unión Ferroviaria, tiene su larga historia de lucha. Tras décadas de defensa de nuestro ferrocarril, hechos como este nos obliga a recordar, a reconocer y tener siempre presente que cada momento difícil, y si los ferroviarios hablan de esto, la Unión Ferroviaria siempre ha estado con dignidad y con lucha, con compromiso, con ese nunca bajar los brazos ni dejarse vencer, defendiendo a la clase trabajadora y sus derechos. Compañeros, desde la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, saludamos este homenaje tan necesario en estos tiempos en que nos recuerda que el sindicalismo es esto, es marchar a pie hacia Montevideo bajo lluvia, es entrar en huelga, es defender hasta el final los derechos del pueblo. Siempre que nos encontramos con la bandera y los compañeros de la Unión Ferroviaria, nos nace ese sentimiento de estar donde tenemos que estar. Salud, compañeros, en esta jornada a seguir esta lucha que nos tendrá siempre juntos y defendiendo a nuestra clase. Es el mensaje de nuestros compañeros de ATCS. Bueno, antes de proseguir y pasar al próximo orador, yo quería comentarles a ustedes que si bien este año se conmemora los 41 años de lucha, y como sindicato nos hubiera gustado en su momento, o sea, el año pasado, cuando se cumplían los 40, haberlo podido llevar adelante a este sentido homenaje. Hubieron varios procesos el pasado año entre personas que se fueron con el retiro incentivado, varias luchas que veníamos teniendo con el gobierno por el pasaje de varios compañeros a un nuevo ministerio y a una nueva dirección. No pudimos llevar adelante este sentido homenaje. Hoy, después de un año, vemos que la lucha nos llevó a esperar un poquito y que si bien hubieron compañeros que hoy ya no están, me hubiera gustado también seguirlos recordando como debe de ser, ¿no? Siempre en alto y bueno,
desde ya quisiera pasar el micrófono a nuestro presidente Washington Sánchez, que va a dar un oratorio. Bueno, muy buenas noches, compañeros y compañeras. Para nosotros es un tremendo orgullo estar nuevamente en este local sindical que ha regado la historia viva del movimiento sindical uruguayo y en particular de la Unión Ferroviaria. La idea un poco de mi alocución es continuar con lo que venía desarrollando Giorgi. Les pedimos disculpas por haber dado vuelta a la historia, ¿no? Arrancar por el siglo XXI, pero la idea fundamental de esta actividad era en el cierre realizar el homenaje merecido a nuestros compañeros y no queríamos dejar pasar la oportunidad de poder comentarles cómo fue el desarrollo de la AFE pública, porque hay muchos compañeros y compañeras del movimiento sindical en general que les quedó la sensación que Sanguinetti cerró AFE. Y eso no fue así. AFE está abierta hasta el día de hoy y ha sufrido, ha pasado todo lo que el compañero relataba. Entonces es importante colocar lo que ha pasado en este siglo con la administración de Ferrocarril del Estado y cuál es la perspectiva que tenemos hacia adelante, ¿no? Giorgi separaba en el año 2019 ahí su alocución, que es cuando empiezan las obras del ferrocarril central. Volviendo un poquito para atrás, en el año 2016, la Unión Ferroviaria toma una decisión estratégica que es adecuar sus estatutos a las necesidades del momento. La Unión Ferroviaria es un sindicato que nació en el año 1941, en el contexto de Segunda Guerra Mundial, y que en principio tenía organizados a los trabajadores bajo el sector privado. Ya en el año 43 la Unión Ferroviaria participa del primer Consejo de Salarios. Después, la Unión Ferroviaria es un motor fundamental para la nacionalización del ferrocarril y adecúa sus estatutos a lo que en su momento se fue formando, que fue la Administración de Ferrocarriles del Estado. Como todo sindicato de rama, las necesidades nos empujan. Expulsamos a los 5 carneros que traicionaron la historia del sindicato, que traicionaron a más de 1000 compañeros, pero tomamos la definición de que todo aquel trabajador ferroviario que, estando exento de esta culpa de los 5 traidores, iba a buscar un trabajo en el modo ferroviario, tenía que estar bajo esta bandera histórica que desde 1941 representa a los trabajadores. Y cuando tomamos ese desafío, empieza también un desafío de poder organizar a los trabajadores en el sector privado, que ahora se multiplica con la inauguración del ferrocarril central. Nosotros en 2019, cuando se levanta la vía para realizar las obras, una de las principales cuestiones que le colocamos al gobierno era que pudieran lograr tener un cronograma de obras que permitiera seguir prestando algunos servicios ferroviarios en la línea por determinado tiempo. Voy a poner 2 ejemplos puntuales. El servicio de pasajeros entre Montevideo y Empalme Olmos solo utilizaba 8 kilómetros del tramo ferrocarril central. Si esos 8 kilómetros, que son los 8 kilómetros finales entre Estación Sayago, Carnelli y la nueva terminal, se hubiesen hecho el último año de obra, las personas que accedían a ese servicio hubiesen tenido un servicio de pasajeros prácticamente hasta el final de la obra. El gobierno no accedió. En esa misma situación estaba el transporte de arroz desde Río Branco, el transporte de combustible desde 33, y allí AFE y Servicio Logístico Ferroviario, que ya estaba creado en esa fecha, fueron tremendamente perjudicados por las obras del ferrocarril central. Como decía el compañero, es una obra que está hecha para el beneficio de UPM. Bueno, por beneficiar a UPM, el ferrocarril nacional, el público, el paraestatal, dejó de transportar el combustible y de transportar pasajeros y arroz también, que es una parte importante de la economía nacional.
Con todo eso arriba de la mesa y el gobierno no dando señales claras, bueno, comenzó la obra. En principio iba a llevar 3 años, terminó llevando 6, 7. Cuando se prometió, el día que cerraron el servicio de pasajeros fueron todos los políticos de turno a la nueva terminal de trenes a prometerle a la gente que en 3 años tenían el tren de pasajeros. Estamos hablando del 2019, hoy estamos en 2026, el gobierno está analizando un plan maestro que ya dicen que va a tener resultados este año, pero que se va a ejecutar sobre el final del periodo de gobierno. Si llegamos al final del periodo de gobierno vamos a estar hablando de 10 años sin servicio de pasajeros y de 10 años obstaculizando el desarrollo nacional del transporte de porra, del transporte de combustible, del transporte de arroz, del transporte de madera elaborada, todos clientes que AFE y Servicio Logístico Ferroviario estuvieron desarrollando hasta antes de las obras. El gobierno anterior, el gobierno multicolor, lo que tenemos para decir de ello es que no pusieron un clavo de vía en 5 años, ¿no? Así como el gobierno de Sanguinetti hizo un desmantelamiento feroz, que después los compañeros lo van a detallar mejor cuando vayamos al capítulo de la marcha a pie, y después el gobierno frente amplista avanzó con privatización en diferentes áreas. Este gobierno que pasó sin pena pero sin gloria, porque en 5 años no puso un clavo de vía, no avanzó en fortalecer a AFE y lo único que hizo al final fue la inauguración de una obra que ya venía de un gobierno anterior. Nosotros, cuando se estaban dando allí los últimos pasos para inaugurar la línea del ferrocarril central, tuvimos una reunión en aquel momento con el ministro Falero y le decíamos que no se debía inaugurar el ferrocarril central con un tren de UPM, que no se podía hacer tan entreguista. O sea, la entrega estaba hecha, pero había que colocarle algo a la gente, ¿no? Porque con una perspectiva histórica, los propios ingleses, que fueron los que trajeron el ferrocarril al Uruguay, se preocuparon de que en la inauguración y en los años subsiguientes, donde iban avanzando con las obras, que hay que decir que los ingleses durante las obras fueron más rápidos que el ferrocarril central en cuestiones de kilómetro y tiempo, siglo XIX, se preocuparon de que lo primero que hubiese arriba de la mesa fuera un ferrocarril de pasajeros. Bueno, eso no ocurrió, lógicamente se inauguró un día oscuro, bajo lluvia, recordemos, bastante bizarro ahí, bajo la lluvia, la calle Pou cortando una cinta en el medio de un viaducto ahí, una cosa media rara, pero bueno, entre gallos y medias noches, como se acostumbran a hacer estas cosas, se inauguró el ferrocarril central, con los trenes de UPM, que son los que hasta ahora siguen funcionando. Es desde ahí que, bueno, nosotros tenemos un desafío, que es, dentro de la cantidad de operadores que ahora tiene el ferrocarril, que son varios, que los vamos a detallar brevemente, la Administración de Ferrocarriles del Estado, que hoy solamente desarrolla el servicio de trenes de Tacuarembó Rivera, Servicio Logístico Ferroviario para estatal de AFE, que el único transporte que hoy tiene es el Portland de ANCAP, que está detenido hace varios meses por el conflicto del Portland, que ya sabemos, también un proceso profundo de privatización y entrega. Por Tren, que es la empresa modelo que vino a transportar la celulosa, pero que de modelo tiene poco porque no reconoce la organización sindical y no cumple con las leyes del Uruguay, ¿no? Se lo trajo como una empresa modelo, no reconoce al sindicato. Cuando hay un compañero que integra alguna comisión interna de salud laboral y pide alguna cosa, lo terminan echando. Esa es la empresa modelo que trajeron para correr la celulosa. Después tenemos Carabiner, que en el proceso de obras, mientras estuvieron dentro del consorcio realizando la obra, tenían a los trabajadores en el lado de Zunca. Cuando terminó la obra, los pasaron al lado de UNRWA y le bajaron a la mitad del sueldo. Allí nosotros desarrollamos dentro del movimiento obrero una conversación con nuestro gremio hermano de la UNRWA y está en un proceso de
reclasificación la empresa porque hace tareas de mantenimiento ferroviario, y esto es una cosa que el movimiento sindical tiene que afrontar seriamente, de que los trabajadores pertenecen a la rama de trabajo que realizan y no a lo que la empresa quiere pagar. Esto en el siglo XXI debería estar bastante claro, y no debería ser voluntad de una empresa decir yo pertenezco a la industria y comercio, pertenezco a lo metalúrgico. No, si haces tarea ferroviaria, si haces mantenimiento ferroviario, sos una empresa ferroviaria. El Ministerio de Transporte, como dueño de las vías, producto de la reforma que llevó adelante el gobierno, que es copiar el modelo español, en donde el Ministerio de Transporte es el dueño de la vía y hay un montón de operadores que pagan por el uso de la misma. Y el último operador que surge últimamente, que está en formación, que todavía no salió a la cancha, que es el grupo RAS, que anunció que va a transportar madera elaborada de Lumin, la empresa de Tacuarembó, un cliente histórico de AFE y de Servicios Logísticos Ferroviarios, que ahora pasa a la órbita de RAS. Hay algunas restricciones en esta línea que nosotros estamos reclamando, que son las que deben realizarse rápidamente para que el ferrocarril hoy está partido al medio, porque tenemos hasta Pueblo Centenario un ferrocarril nuevo y entre Tacuarembó y Rivera, con sus dificultades, el Tacoma funcionando. Pero en ese tramo, en el que lógicamente está metido Paso de los Toros en el medio, hay restricciones en el puente, en el Valle Edén, que hay que solucionarlas rápidamente para que, por ejemplo, el grupo RAS baje con esa madera elaborada. Ese es el apuro del gobierno. Lo que quiere la Unión Ferroviaria es que con ese transporte de madera también el Tacoma pueda llegar a Paso de los Toros, y las condiciones después de llegar a Paso de los Toros, el sueño del tren Montevideo-Rivera tiene que estar arriba de la mesa, porque si la vía está habilitada, ¿por qué no lo podemos llevar adelante? Está arriba de la mesa el servicio metropolitano, que está dentro de los estudios del Plan Maestro Ferroviario, que tenemos ahí cierto nivel de expectativa para ver qué es lo que dice. Se viene demorando bastante. Nosotros entendemos que va a decir cosas que ya sabemos, que hay que arreglar tal o cual lugar, que es viable en tal o cual lado correr un servicio, pero bueno, parece que los planes, para el que no sabe ferrocarril y que no quieren escuchar al sindicato, demoran un poquito más. Pero bueno, esa es la realidad hoy del ferrocarril, del modo ferroviario. Nosotros, de cara a la rendición de cuentas, lo que queremos colocar es la necesidad de que AFE reciba presupuesto para que el servicio Tacuarembó-Rivera mejore, y en ese marco poder desarrollar junto al pueblo de Tacuarembó-Rivera, que nos ha ayudado de forma constante. Incluso durante el último gobierno de derecha tuvimos que llevar adelante un control obrero, que es una medida de lucha que la Unión Ferroviaria la tomó en diferentes épocas. Tuvimos que llevar adelante ese control obrero porque, como decía Renzo hoy, se llevó adelante un retiro anticipado, ¿no? De trabajadores, y hubo un colapso operativo que tuvimos que afrontar con ese control obrero. Y la gente nos ayudó, en algún momento hasta se plantearon hacer algunas colectas para que no faltara dinero para el combustible. Por suerte no fue necesario y pudimos revertir y quebrarle el brazo al gobierno. Pero bueno, en AFE están quedando muy pocos funcionarios. Hay unos 65 trabajadores que van a quedar en la órbita de la Administración de Ferrocarril del Estado y 115 que están esperando la resolución de un decreto reglamentario para pasar a trabajar en la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario dentro del Ministerio, en este cambio que decíamos de que Uruguay se adecua a la normativa española. Pero bueno, hoy en esta etapa para la Unión Ferroviaria lo más importante es el presupuesto para ese servicio de pasajeros, que es nuestra consigna histórica, un ferrocarril al servicio de la gente, y poder avanzar en la organización sindical de todos los trabajadores ferroviarios sin restricciones. Que los trabajadores ferroviarios puedan desarrollar su organización sindical sin represión y sin condicionamientos de ningún tipo por parte de empresas
que intentan definir si los trabajadores son ferroviarios o no, cuando las tareas que le encomiendan son claramente de nuestro ámbito. En el final, y ya para pasar un poco, creo que algún saludo más, y pasar a la parte fundamental de esta actividad, queríamos decir que además de reconocer a nuestros compañeros, para nosotros esta actividad tiene un doble sentido, que es, además del reconocimiento merecido a los compañeros que realizaron esta marcha a pie, para nosotros, en este momento en donde necesitamos seguir planteando cuestiones para el modo ferroviario y para la recuperación de un servicio de pasajeros, es importante refugiarnos en nuestra identidad de lucha, la que nos enseñaron nuestros compañeros a caminar kilómetros y kilómetros bajo la lluvia, a tomar el control obrero de los trenes, a ocupar los lugares de trabajo, a cortar rutas, a cortar días. En todo eso necesitamos refugiarnos para seguir levantando nuestra bandera histórica de defensa del ferrocarril. El otro día nos preguntaban algunos compañeros cuándo se iba a terminar el conflicto ferroviario, porque nosotros marchamos hace poco en alguna movilización con una bandera que decía que desde 1973 estamos en conflicto. ¿Por qué pusimos esa fecha? Bueno, porque en esa fecha se da la gran huelga general. Cuando termina la huelga cae la represión en nuestro local sindical, nos llevan presos compañeros, los torturan, los desaparecen. Y a partir de allí la propia dictadura empieza con el cierre de la estación Punta del Este y bueno, el gobierno de Sanguinetti y toda la basura que siguió. Y nosotros lo que planteábamos es, bueno, el conflicto de la Unión Ferroviaria puede tener altos y bajos, podemos tener etapas en donde puede haber negociación colectiva para mejorar alguna cuestión, pero solo se va a terminar en el momento que haya verdaderamente un plan de desarrollo nacional que coloque el ferrocarril al servicio de nuestra gente. Ahí es cuando se va a terminar el conflicto de la Unión Ferroviaria con los poderosos. Muchas gracias. Bueno, compañeros, seguimos con los saludos de los hermanos sindicatos. Nos llegó el saludo de el SAC, que es el Sindicato de Artes Gráficas. Compañeros y compañeras de la Unión Ferroviaria, en esta fecha tan especial, nuestro sindicato los saluda y recuerda, en aquella muestra de ejemplo, lucha y resistencia llevada adelante por su sindicato, en memoria de cada militante que llevó adelante la huelga histórica de 43 días por la no desaparición de los trenes de y para el pueblo. Nuestro sindicato honra a los militantes ferroviarios que con tanta dignidad marcharon a pie 7 días en defensa del tren de todos y lo recordará por siempre como demostración de fuerza, de acción y unidad. En estos tiempos es imprescindible recordar y saludar a cada marcha, cada movilización, cada acto o acción histórica que llevó nuestro movimiento sindical adelante en defensa de lo que nos pertenece, para tomarlo y seguir el ejemplo de los compañeros que hoy ya no están con nosotros, pero que lo dieron todo. Salud, compañeros, salud, Unión Ferroviaria, arriba las y los que luchan. Consejo Directivo del Sindicato de Artes Gráficas. Bueno, pasamos a un próximo saludo, que es del Sindicato del Taxi, el SUAT. Desde el sindicato del Taxi saludamos al 41 aniversario de la heroica movilización a pie de la Unión Ferroviaria desde Paso de los Toros a Montevideo en el marco de una huelga que duró 43 días. Saludamos fraternalmente a esos compañeras y compañeros que son ejemplos de entrega,
solidaridad y compromiso y que han marcado el camino de la lucha. Salud, Unión Ferroviaria, por el triunfo de todos los conflictos en el transporte, arriba las y los que luchen. Bueno, tenemos un último saludo que es de la Unión de Funcionarios del CODICEN, que dice: en un día tan importante queremos dejar un saludo a nuestros hermanos ferroviarios organizados en la gloriosa Unión Ferroviaria. En el marco del homenaje a los compas que realizaron la heroica marcha a pie desde Paso de los Toros a Montevideo, la memoria de esta movilización no sirve solo de recuerdo inmóvil, sino como ejemplo de conciencia de clase. Esa conciencia combativa que lo llevó a tan difícil gesta y que tanto necesitamos en los tiempos que corren para hacerle frente a la ofensiva del capital y para avanzar en una sociedad sin explotación. Nos sumamos al merecido homenaje a los compas y a la memoria de tan importante movilización de nuestra clase. Saludamos con ellos a todos los ferroviarios y un abrazo fraterno y de lucha. Bueno, y vamos a pasar con los nombres de los que hicieron aquella gesta heroica de esa marcha a pie de aquel 16 de septiembre. No sé si... Bueno, vamos a pasar con los nombres de aquellos compañeros que tuvieron en esa marcha. Óscar González, Walter Germán, Francisco Clavijo, compañero que ya no está con nosotros, Juan Álvarez, Aníbal Acosta, otro compañero que no se encuentra entre nosotros, Walter García y su hermano, Jorge Villaverde, bueno, un compañero también desaparecido es el compañero Freddy Álvarez, que ya no se encuentra. Enrique Álvarez, otro compañero que tampoco ya está con nosotros, Óscar Ortiz, Luis Bárcena, Horacio Costa, ¿puede ser? Horacio Costa. Gustavo Acosta, Francisco Iglesias y Juan Iglesias, que fueron chofer y cocineros en su momento. Compañero que se encontraba en otro lugar en esa oportunidad, que se encontraba pescando para la olla y que los alcanzó el Molle en bicicleta, Daniel Pintos. Dos compañeros en Florida que se volcaron a la marcha, uno de ellos que ya no se encuentra entre nosotros,
Carlos Agrasso, y Nelly Rodríguez. Después tenemos los compañeros que durante 43 días aguantaron la olla en Paso de los Toros, que fueron los compañeros Cacho Viraqués, Roberto Medina, Julio Martínez y Eduardo Ramos. Y por último una mención especial a Javier Oyarzábal, que prestó la camioneta. Bueno, sería la lista de los compañeros que estuvieron en esa gloriosa marcha, que hoy en día le estamos rendiendo este sentido homenaje. Y antes de terminar, no sé si podía decir unas palabras, si me lo permiten, que había traído. Compañeras y compañeros, hoy no recordamos solamente una fecha, hoy recordamos una de las páginas más dignas y heroicas de la historia del movimiento ferroviario uruguayo. Hace 41 años, en tiempos difíciles, cuando muchos apostaban al silencio, al miedo y al abandono del ferrocarril nacional, un grupo de trabajadoras y trabajadores decidió ponerse de pie con convicción, con sacrificio y con una enorme dignidad. Llevaron adelante una huelga histórica de 43 días y una marcha a pie desde Paso de los Toros hasta Montevideo, que quedó grabada para siempre en memoria del pueblo uruguayo. Aquella gesta no fue solo una protesta sindical, fue una demostración de amor por el ferrocarril, del compromiso con el interior del país y de defensa de la soberanía nacional. Cada kilómetro recorrido representó el cansancio de hombres y mujeres humildes, pero también la esperanza de un pueblo que se negaba a ver morir sus trenes. Esos compañeros caminaron bajo el sol, el frío y la incertidumbre, pero jamás caminaron solos. Caminaban acompañados por la solidaridad de la clase trabajadora y por la convicción profunda de que defender el ferrocarril era defender la integración de Uruguay y el trabajo y la dignidad. Hoy, a más de 4 décadas de aquella marcha histórica, su ejemplo sigue iluminando nuestros caminos, porque las conquistas no nacen de la comodidad. Hoy, a más de 4 décadas de aquella marcha histórica, su ejemplo sigue iluminando nuestro camino, porque las conquistas no nacen de la comodidad, nacen de la lucha, de la organización y de la memoria colectiva. Tenemos la responsabilidad de mantener viva esa llama, de transmitir a las nuevas generaciones que hubo ferroviarios que dejaron huellas con sus pasos, que enfrentaron la adversidad con coraje y entendieron que la solidaridad entre la clase trabajadora es una herramienta poderosa e invencible. Honor y gloria a quienes resistieron, honor a quienes caminaron, honor a quienes nunca bajaron los brazos. Que viva la Unión Ferroviaria, que viva la lucha de los trabajadores y que nunca se apague la memoria de aquella heroica marcha a Montevideo. Bueno, la idea ahora es darle la palabra a Gustavo para desarrollar un poco el contexto en el cual ocurre esa marcha a pie. Una
Una marcha que además es un método de lucha del movimiento obrero uruguayo muy encarnado en nuestra sociedad, ¿no? Desde las primeras marchas de los cañeros liderados por Sendik, pasando por esta marcha gloriosa de la Unión Ferroviaria, y hace muy poco tiempo, en defensa de un frigorífico que tenía un montón de trabajadores que se estaban por ir al seguro de paro, los compañeros de Sofrica, de Canelones, también hicieron una marcha a pie entre Canelones y Montevideo. O sea que es de rescatar este método de lucha que el movimiento obrero uruguayo a lo largo de los años lo ha utilizado como una expresión de resistencia al desguace que promueve el feroz capital, ¿no? Así que bueno, le vamos a dar la palabra a nuestro compañero y nuevamente muchas gracias por estar acá. Bueno, voy a tratar de ser bien cortito porque la verdad que se ha ido largo. Los compañeros, claro, hicieron una exposición bastante detallada de todas las cosas, ¿no?, de que está pasando en el ferrocarril. Pero refiriéndome concretamente a lo que fue esa marcha a pie, fue una cosa media, como si se quiere, sorpresiva de los ferroviarios, porque salió de forma instantánea. O sea, estábamos atravesando una huelga muy difícil, y ese grupo de compañeros que ellos nombraron decidieron de un día para el otro salir. Y bueno, éramos muy jóvenes y un poco inexperientes y no sabíamos realmente si en los anales de la historia del ferrocarril había habido alguna marcha. Entonces los compañeros, un grupo ahí, decidieron salir. En ese momento ocupaba la ejecutiva por mandato de los compañeros como presidente, y todos saben que tenía una deficiencia física, y otro compañero con Francisco también con otra deficiencia física, y bueno, decidí acompañar a ese grupo, y no sabía hasta dónde iba a ir. Fueron 8 días, lógico, de marcha, que ni teníamos ni idea de cómo se caminaba, hasta que en el correr de la salida, 30 kilómetros, hacíamos etapa de 30 kilómetros, 250 kilómetros a Montevideo, en 8 días estuvimos allá. O sea, se programó para mañana, pero ni siquiera se tuvo en cuenta la locomoción. Entonces, porque teníamos que llevar los pertrechos, las cosas para dormir, en fin, un montón de cosas. Y bueno, y un compañero, como lo nombró Javier, nos ofreció la camioneta, un gesto que hasta ahora lo agradecemos. Salimos y bueno, llegó el momento de salir y se vino una lluvia torrencial. Y había que salir y salir. Si ustedes ven la foto, todos estábamos con piloto, parados, todos. Los compañeros que están aquí presentes, ¿no?, que les agradezco, queridos compañeros que vinieron a estar hoy en este homenaje. Y los que no están también desde el cielo, también. Y bueno, entonces tratamos de salir, y yo incluso estaba ahí que me sumé a último momento en la foto, pueden ver. Estaba con una campera de nylon y un pantalón deportivo de campeón, y me salí así. Porque creo que no tenía equipo de agua, o había que salir, y los compañeros decidieron que aún lloviendo había que salir. O sea, hasta dónde llega la impronta ferroviaria de decir, bueno, hay que salir y acá no nos para nadie. Y bueno, fueron 8 días, nos acompañó mucha gente en el puente, hasta la salida, hasta Pari. Se hicieron una etapa en Molle, otra en Durano, otra en Goñi, otra allá cerca de Florida, después Progreso, y antes Progreso en Peaje, en Mendoza, después Progreso, y llegamos a Montevideo, donde nos esperó toda la organización sindical del PICNT, allá en el mástil de la Plaza de Entrevero, en la plaza donde está el mástil allá. Bueno, y fueron ahí un día más de asamblea que tuvimos en Montevideo con todos los compañeros, y ahí se levantó la media gremial. Pero aún así nosotros, a veces los compañeros me piden que sea cortito, y es cierto, uno a veces empieza a ganar cosas, y yo, ¿hasta dónde es la impronta ferroviaria de la dignidad que tiene el ferroviario? Que salida de la dictadura, abrimos las puertas del sindicato. Y ahí está la bandera, esa bandera que ustedes ven ahí, esa bandera resistió la dictadura. Esa bandera nos acompañó a Montevideo a pie. Este cuadro, que tal vez lo hizo algún compañero ferroviario, que no sabemos quién, permanece en el anonimato de los ferroviarios. Acá está
resistió la dictadura. No sabemos cómo. Fue restaurado por la compañera de un compañero acá, de Leonardo, que quiero un aplauso para él que está acá presente. La compañera de él lo restauró todo, son cosas meritorias. También tenemos una placa, este salón lleva el nombre de Gilberto Cobra, que murió en tortura en la dictadura, Trencito Cobra, así que hay una placa y también nos hizo un reconocimiento el anterior Consejo Directivo de la Unión Ferroviaria, en la que estaba William y Aramendi y otros compañeros más, que nos entregaron una placa en reconocimiento a un grupo de ferroviarios que tratamos de restaurar todo el local sindical. Y esa placa luce ahí también, por eso digo a los compañeros que como Carlos y otros más, que no me acuerdo de todos, William, otros más, yo también quiero un aplauso para ellos, porque ellos tuvieron... No me quiero menos olvidar tampoco de la bandera, esa bandera que está ahí, del compañero Fernando Pedroso, que murió en un accidente, y en la lucha del ferrocarril en una ida a Tacuarembó. Esa bandera firmada por todos los compañeros está ahí, era de Fernando, y luce nuestro local sindical. Yo quiero terminar. O sea, los ferroviarios nunca nos retiramos, ¿verdad? O sea, se formó una agrupación de ferroviarios, de nuestros viejos ferroviarios, que seguimos de alguna manera u otra, siempre quisimos seguir funcionando, ¿verdad? Nunca nos quisimos apartar del camino. Es por eso que formamos esa agrupación, y hoy por suerte creo que todos los que estamos acá presentes estamos integrando esa agrupación en la que realizamos comida y actos de solidaridad con algún enfermo, ¿verdad? Algún problema entre los ferroviarios o no en los ferroviarios. Así que yo me tomé el atrevimiento y en nombre de mis compañeros, capaz que mis compañeros querían decir algo, como Horacio, Daniel, cualquiera de los que están acá presentes, Enrique, pero para no hacerlo largo, porque las anécdotas las vamos a contar ahora después, cuando hagamos el brindis, cuando tengamos una parte artística que vamos a tener con el compañero acá, Artimuño y sus colegas que lo van a deleitar con la música, así que les pedimos que ninguno se vaya a ir. Y agradecer en nombre de todos los compañeros, de los que están y los que no están, de los que se fueron y los que no pudieron venir, y los compañeros de Montevideo que vinieron, jubilados, y agradecer a los compañeros que quieren hacer nuestro reconocimiento, que para los ferroviarios vamos a decir así, es un hecho más para juntarnos, ¿verdad? Porque a veces las medallas van y vienen, o lo que sea, la placa o lo que sea, para nosotros pasa desapercibido. Lo que para nosotros nos más llama la atención es estar todos juntos, unidos, apoyando a los compañeros, y el ferrocarril morirá el día que quede el último ferroviario. Así que muchas gracias por todo. Le van a entregar el presente, así que no se vayan porque van a empezar a entregar, a ver, los que estén presentes, y a los compañeros que están ausentes, le vamos a los familiares, y a los que no pudieron venir, después se los vamos a hacer llegar. Así que quédense un ratito más para ese Oscar González, el compañero Oscar González. Gracias. Un aplauso para Oscar, que Oscar era el utilero, el que iba con los medicamentos y que nos asistía a todo. Por lo general me acompañó al lado mío porque yo era el más jodido de todos. El compañero Walter Remán no pudo venir porque tiene un quebranto de salud. Se lo dejamos ahí. Francisco Clavijo también tiene un quebranto de... Juan Carlos Álvarez, el compañero que falleció, está ausente, se lo vamos a hacer llegar a los familiares. Aníbal, Acosta, mi hermano. Quiero aclararles que Aníbal integraba el Consejo Provisorio con Leonardo Montevideo, y Aníbal vino de Montevideo anónimo para acompañarnos, así que también, bueno, un fuerte aplauso.
Bueno, los hermanos García, los dos fallecieron. Vamos a ver cómo ubicamos a algún familiar para hacer el celular. Igual que Jorge Villaverde, un compañero que es pintor, que nos quiso acompañar de la arte gráfica, y también le vamos a hacer llegar el regalo. Bueno, y quiero pedirle a la familia de Freddy, a Anatole, que venga a recibir el homenaje a su padre. Un aplauso fuerte. Freddy fue otro de los que fue. Dale. Bueno, el otro es Enrique Alba, hermano de Freddy. Vení, Enrique, anda pasando. Enrique Alba. Bueno, fuerte aplauso para Enrique también. Sin duda, un cuadro muy lindo que sintetiza la marcha. Bueno, Óscar Ortiz, un compañero que está ausente, falleció. Luigi, Barcelona, vení Luigi, vos también, compañero de la remesa, que caminó junto a nosotros también, para nosotros cariñosamente el Tano. Un fuerte abrazo para Tano. Como podrán apreciar, ese grupo hasta ahora permanece muy unido todo, ¿no? Bueno, Horacio Costa, un compañero también que trabajaba en mi obra, que nos acompañó, toda una fortaleza. Bien, maestro. Bueno, quien está con el micrófono hablando, pero está, dejamos ahí la presa. Después igual le sacan la vuelta, no tengo problema. Sí. Vamos ahora, tratamos ahora. Bueno, hay otros compañeros que son, siguen en la lista, ¿no? Que no pudo venir, Juan Eduardo Iglesias y Francisco Rodríguez. Está mal puesto acá, pero es Francisco Rodríguez, un muchacho que trabajaba en la bodega. Los dos están en Montevideo. Bueno, Daniel, no me puedo olvidar tuyo, Daniel Pinto. Vení, Daniel. Este fue un hombre que en bicicleta apareció entre nosotros. Estaba en la huelga, en Baigorria pescando, llegó y dijo: yo no me pierdo de esta, me voy con ustedes. Ya sale. Bueno, yo sigo nombrando para irlo sintetizando. Todo lo verás está ausente o bastante llevado a los familiares. Y Nelly Rodríguez también. Y a Javier ya sabe que no sé si vino con familiar, pero si no, a Javier también un fuerte aplauso. Le vamos a hacer llegar el presente. Bueno, compañero. Y por acá quedaría la entrega de los reconocimientos que hacen los compañeros. Así que ahora no se vayan, va a haber una parte musical, Byron, Carvajal y otro bando, dejamos que pasen acá. Y los que tengan un poquito de hambre, al fondo, un besito, una hamburguesa y vienen de vernos acá. ¿Estamos así, no? ¿Estamos así?
Muchas gracias. Les pedimos que compartan algo para